Hola, mi nombre es Adrián Estrada, soy tu profesor de Electron y ahora de Happy en Platzi. Te invito a que me acompañes en esta clase donde vamos a construir un proyecto inicial y un servidor básico en Happy.js. Acompáñame. Como esto es un framework para aplicativos web, la unidad básica y principal es el servidor. Para crear un servidor con Happy basta con requerir el módulo y luego ejecutar la función happy.server. Lleva dos variables en las opciones. Una es el puerto en el que va a servir el servidor, que es port, y la otra es el host donde va a servir. Inicialmente vamos a trabajar con localhost, pero para producción podrías especificar una IP o 0.0.0 que atienda desde cualquiera. Ahora, después de tener el servidor, lo que tienes que hacer es definir una ruta. La ruta define los puntos de interacción de nuestro aplicativo, lo que va a consumir el cliente o el browser. Entonces, una ruta empieza con la función route y recibe un objeto que tiene diferentes propiedades. La primera propiedad es method, donde yo indico el método HTTP por el cual va a trabajar esta ruta. Get, post, delete, pod, cualquier método que yo quiera definir para ella. Luego tengo que definir lo que es el path, que es parte de la URL a la cual va a acceder el cliente o el browser. La primera parte de la URL ya la dio el servidor, si definimos localhost en el puerto 3000, entonces va a ser http localhost 2.3000 / lo que yo ponga en la ruta como tal, en el path. Entonces, en este caso el path es hola, entonces localhost 2.3000 / hola. Y luego tenemos la parte más importante del objeto de la ruta, que es el handler. El handler es una función que ejecuta ya todo lo que debe hacer la ruta. Entonces, si yo estoy recibiendo, por ejemplo, información, acá es donde voy a recibir y procesar esa información, o si yo estoy imprimiendo información, aquí es donde se la voy a retornar al browser y al cliente. Ok, ya después de ver estos conceptos básicos, estamos listos para crear nuestro nuevo servidor. Para ello vamos a iniciar un proyecto de Node.js y vamos a ir a la terminal para esto. Lo primero es crear un directorio que nos permita almacenar nuestro proyecto. En este caso, el sitio que vamos a construir se llama Platzi Overflow y creamos un directorio para ello. Entramos a este directorio y comenzamos con npm init, como en cualquier proyecto de Node. Para esto nos pide los datos básicos, el nombre del paquete, la versión, la descripción, un sitio como Stack Overflow. Y el entry point va a ser el index.js. Por ahora no tenemos test ni repositorio Git. Y vamos a licenciarlo con MIT. Esto está correcto. Y ya entonces vamos a abrir en el editor esta estructura. Recuerda que tenemos entonces solamente un package.json. Vamos a instalar un par de dependencias que necesitamos para el proyecto, para el desarrollo normal. Para eso vamos a instalar primero estándar, que va a ser el linter que vamos a utilizar, y segundo Nodemon, que es una herramienta para monitorear archivos. Estos los voy a salvar como dependencias de desarrollo. ¿Ok? Mientras esto instala, el siguiente paso que debemos tener en cuenta es que tenemos que instalar Happy para poderlo usar, pero esta ya no es una dependencia de desarrollo, sino del proyecto, por eso la vamos a instalar aparte. Para ello, entonces, vamos a correr la orden npm install happy y la salvamos como dependencia normal del proyecto. Mientras esto instala, vamos a crear un nuevo archivo que va a ser el index.js. Este index.js es el que vamos a usar para nuestro servidor. Entonces comenzamos. Lo primero que debes hacer siempre que trabajes en un proyecto de Node es esta instrucción con useStrict, porque queremos que nuestro JavaScript sea muy usable. Y comenzamos importando Happy. Hacemos una constante, la llamamos Happy y requerimos el módulo Happy.
Luego de ya tenerlo importado, lo que tenemos que hacer es definir nuestro servidor, que como ya explicamos, es la unidad básica y principal del proyecto. Para eso hacemos happy.server y recuerda que esto lleva un objeto con dos propiedades, una es el puerto. Para efectos prácticos vamos a hacer que el puerto se pueda recibir como un parámetro con la variable de entorno port, o si no se recibe, entonces que se ejecute en el puerto 3000. Luego, por ahora, vamos a decir que esto corre en el localhost. Entonces, el host debe ser igual a localhost. ¿Ok? Ya tenemos nuestro servidor. Ahora, normalmente habría que definirle rutas. Eso lo vamos a hacer dentro de una función asíncrona. Y esta función asíncrona se va a llamar init y no va a llevar ningún parámetro, simplemente vamos a iniciar ahí. Lo primero es definir una ruta. Recuerda que es server.route y esto lleva un objeto. La primera propiedad que tenemos que definir es método y esto va a ser una ruta de tipo get. Luego hay que darle un path. Y el path va a ser parte de la URL. Por ahora voy a definir el path principal, o sea, en el slash. Y luego, por último, recuerda que hay que hacer el handler. El handler debe ser una función. Y por ahora vamos a utilizar una función que recibe dos parámetros. Por ahora no nos interesa sino un solo parámetro. Uno es el request y el otro es el h. Luego vamos a hablar de ellos. Y aquí ya tenemos una función. Ahora esto simplemente va a retornar un string que es hola mundo. Y luego de esto entonces vamos a hacer un try catch porque recuerda que Happy está diseñado para usar async await y vamos a hacer await de server.start. Server.start es el método que inicia el servidor. Esto puede traer un error, ya que todo proceso asíncrono manejado con async await debe tener control de errores, usamos el try catch. Entonces vamos a imprimir con console.error el error en caso de que haya alguno. Y luego vamos a proceder a salir con process.exit 1. ¿Qué estoy haciendo? Controlando el error y terminando el proceso. Si esto no pasa, quiere decir que el servidor se inició sin ningún problema y para eso vamos a imprimir con console.log en la consola servidor lanzado en dos puntos y vamos a usar una variable de Happy que es server.info.uri que nos permite saber en dónde se lanzó el servidor. Esto simplemente nos va a decir en qué URL terminó el servidor lanzado. Por último, vamos a ejecutar esta función init. Y ya con esto debemos de tener un servidor totalmente funcional. Vamos a probarlo, salvamos aquí y volvemos a abrir la terminal. Ok, estamos listos entonces para ejecutarlo. Lo ejecutamos con Node, index.js y vemos que tenemos ya el servidor lanzado. Si le damos clic a esta URL, vamos a ver que el browser ya aparece hola mundo en la ruta que yo definí, que es slash. Ok, ahora vamos a definir un par de tareas que nos van a ayudar con el desarrollo. Para eso instalamos estándar para hacer el linting del proyecto y Nodemon para hacer el monitoreo del proyecto y que no me toque estar reiniciando mi servidor cada vez que yo haga un cambio. Para ello entonces vamos a ir al package.json y en la sección de scripts donde está test vamos a crear uno que se llame dev y va a ejecutar Nodemon
simplemente nodemon sin ningún argumento. Y esto lo que va a hacer es permitir vigilar todos los JavaScripts cada vez que alguno cambie, el servidor se va a reiniciar. Después tenemos el de linting, que es lint, y este simplemente va a ejecutar estándar para que nos diga si nuestro código está bien o mal. Y vamos a hacer el lint fix, que lo que hace es que nos organiza el código, y esto lo que ejecuta es estándar menos fix. Entonces ya tenemos las tareas básicas. Otra cosa que hay que hacer es que, como esto va a ser un repositorio de Git, hay que crear un nuevo archivo que es el gitignore. Y en el gitignore vamos a ignorar varias cosas del proyecto de Node. Lo primero es ignorar Node Modules, porque no queremos meter en el repositorio de Git los módulos instalados. Tenemos también que ignorar, si estás en Mac, el DS Store, que es una carpeta del sistema. Como yo utilizo Visual Studio Code, voy a ignorar la carpeta de propiedades de Code. Y ya con eso tenemos un gitignore funcional. Entonces ya lo que vamos a ejecutar el proyecto con nuestra nueva utilidad dev que acabamos de definir. Entonces lo ejecutamos con un npm run dev y entonces esto nos lanza el servidor. Si yo voy al browser, ahí lo puedo ver. Ok, entonces si cambio, por ejemplo, algo en la ruta, hola mundo, digamos que le voy a agregar unos puntos suspensivos y lo salvo, miren que automáticamente nodemon me reinicia mi servidor, y si voy al browser ya tengo el nuevo mensaje. Ok, esto concluye entonces la creación de nuestro proceso inicial y el servidor que vamos a usar durante todo el curso. Acompáñame entonces en la siguiente clase donde vamos a aprender un poco más de las rutas. Ok, y así de sencillo es crear un servidor básico con una ruta en Hapi. Ahora, te recomiendo que me acompañes en el curso que puedes encontrar a este lado, donde vamos a construir un aplicativo similar a Stack Overflow, donde vamos a poder hacer preguntas y responderlas. Si quieres ver un video relacionado, puedes acceder a este enlace que ves aquí. Y también te recomiendo que te suscribas. Un gusto y te espero.